Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes en estos estudios para matrimonios, que si bien consideras que tu matrimonio, hasta el día de hoy ha sido exitoso, no te hace daño escuchar y retomar actividades que suelen darse en estos trabajos. Tu matrimonio aún más exitoso será. Tú que nos estás escuchando, si consideras que al día de hoy tu matrimonio está atravesando por adversidades, tu matrimonio ha empezado a desmoronarse, te invitamos a que escuches, a que prestes atención, no a nosotros, a mi esposa y a mí, no al hombre, sino escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que cree en el hombre. Nuestra confianza debe estar únicamente en Dios. Nuevamente agradecemos a nuestros pastores la oportunidad que nos dan y nos brindan el estar aquí frente a cámaras para dirigir este estudio que por título lleva El amor perdona. El amor perdona. Miren, nos vamos a balconear un poquito, pero cuando supimos que íbamos a dar este tema, mi esposa y yo comentábamos, está fuerte, es difícil, tuvimos que platicar, no hubo necesidad de decir un no a nuestro pastor. Aquí estamos, ¿verdad? Pero vaya que sí es un poco complicado. El amor genuino, el amor de Dios, perdona cualquier ofensa, por gravosa que sea, cualquiera. Dicen por ahí: nadie puede dar lo que no tiene. Si en tu corazón guardas rencor hacia alguna persona o algunas personas y te ha sido imposible al día de hoy otorgar el perdón, es porque no tienes en tu corazón el amor genuino de Dios. Por lo tanto, no puedes dar amor y por ende perdonar. Al contrario, en tu corazón tienes odio, y es el mismo que estás dando, es el rencor que estás dando a aquella persona que en algún momento de tu vida te ofendió y que al día de hoy no puedes perdonar. Uno de los versos bíblicos en los que nos vamos a basar está en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 10, y que dice: lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros, en presencia de Cristo Jesús. Este reto es difícil, ya lo decíamos en un principio, ¿sí? Quizás el más difícil de este manual. Pese a esto, si quieres que tu matrimonio tenga esperanza, es necesario que tomen las cosas con absoluta seriedad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Debes de creer y tomar en serio lo que se dice aquí. Hay muchos matrimonios que con pocos o muchos años de experiencia realmente se han convertido en tormentas, se han convertido en infiernos. ¿Por qué? Porque posiblemente no le han dado la seriedad absoluta a la palabra de Dios. Entonces te invitamos que tomemos este estudio con absoluta seriedad. Terapeutas y pastores que trabajan en forma regular con parejas deshechas te dirán que este tema, que es el perdón, ¿sí?,
es el problema más complejo de todos. Una ruptura que a menudo es la última en repararse. No se puede solo considerar el perdón, sino que hay que ponerlo en práctica en forma deliberada. Si no hay perdón, no habrá un matrimonio exitoso. Muchos matrimonios empiezan en ocasiones jugando y terminan peleándose. Y no perdonaste, y no pediste una disculpa, y así quedó. Y esto se fue incrementando. Debemos frenar. Debemos aprender a perdonar cada ofensa en el momento. A eso estamos llamados. En el momento que tu esposo te ofendió, perdónalo. En el momento que tu esposa te ofendió, perdónala. Y a su vez, en el momento que ofendiste, ya sea uno u otro, debemos tener el valor de reconocer que nos equivocamos y pedir una disculpa. Cuando esto no lo practicamos, nos conllevará a tragedias y posiblemente a divorcios. ¿Por qué? Porque no he practicado el perdón. Jesús pinta una imagen viva del perdón en una parábola. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado. Y esta es la parábola del siervo desagradecido. Un hombre que debía una suma considerable de dinero se sorprendió cuando su amo escuchó su pedido de misericordia y canceló su deuda por completo. ¿Te imaginas estar endeudado con millones de pesos y ya hipotecaste tu casa, tu terreno, todas tus propiedades? Y alguna vez pensaste, estoy esclavizado en esta deuda. Y de repente llega el deudor y escuchó tu petición y con misericordia hacia tu persona te dice, no te preocupes, ya no me debes nada. ¿Te imaginas cómo te vas a poner de contento? Gritarías, bailarías, abrazarías al deudor y le darías un beso. Bueno, en este momento no, porque hay pandemia, ¿verdad? Pero te darían ganas y a lo mejor hasta le quitas el cubreboca y le das un besote en el cachete y le dices, gracias por lo que estás haciendo conmigo. En la parábola dice que a ese hombre que se le perdonó la deuda, una vez que fue liberado de esta gran carga, él hizo algo de lo más inesperado, ya que él fue a ver a otro hombre que le debía una suma, pero muy, muy, muy por abajo de lo que él debía. Y exigió que se le pagara de inmediato. Cuando el amo se enteró, es decir, el que le perdonó la deuda enorme, cuando el amo se enteró, el acuerdo con el esclavo cambió en forma radical. Es decir, le perdonaron esa deuda enorme, impagable. Lleno de júbilo y contento, está libre. Pero se acordó que una persona le debía a él una cantidad muy pequeña de dinero y fue a exigirle el pago total.
¿En qué cabeza cabe esto? ¿Cómo le dirías? ¿Malagradecido? Y no sé qué otra palabra se te pueda ocurrir. Pero no contaba con que el amo, el que perdonó la deuda grande, se enteró de lo que había acontecido. ¿Qué hizo el amo? Pues le digo, siempre no. Dice mi mamá que siempre no. No te voy a perdonar esa deuda grande que ya te había perdonado, valga la redundancia. La Biblia en Mateo 18:34 dice: y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Este verso es parte de esta parábola. Estaba molesto el amo y le dijo: con que no eres capaz de perdonar una pequeña deuda, cuando yo te perdoné una enorme deuda, entonces te entrego nuevamente a los verdugos. Y esto aplica también en nuestras vidas. ¿Cuánto, voy a hablar en primera persona, cuánto me ha perdonado Dios a mí? Demasiado. Cosas gravosas que yo en un momento de mi vida llegué a pensar que no tenía perdón de Dios. Y hubo muchos momentos, y debo ser honesto con ustedes, y mi esposa no me dejará mentir. Hubo muchos momentos en que yo me sentí ofendido por mi esposa por cosas insignificantes. Pero ¿saben qué? Cuando no hay temor de Dios, cuando no conocemos a Dios, se nos hace fácil actuar como este personaje de la parábola de los dos deudores. A mí, Dios me perdonó todo. ¿Qué debo hacer? Perdonar toda ofensa que cualquier persona haga hacia mí. Es mi compromiso, es mi obligación perdonar. Y a muchos nos pasa. Nos ofendemos por muy poco, pero no recordamos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató Dios, qué nos perdonó Dios. Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos. Si en alguna ocasión has pensado en la falta de perdón, o en este momento en ti está esa falta de perdón, recuerda este pasaje. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos. Debo perdonar toda ofensa, y como decíamos al principio, si algo nos cuesta a los seres humanos es perdonar, ¿verdad? Así es. Y dice, imagina que te encuentras en una cárcel. Al mirar a tu alrededor, puedes visualizar varias celdas donde estás allí. Ves personas a tu paso que están encarceladas, personas que te hirieron cuando eras pequeño. Ves a los que una vez fueron tus amigos, pero que en algún momento de la vida fueron injustos contigo. Cuando estudiábamos esta pequeña fracción del libro, yo sí me lo imaginé. Y sí vino a mi mente estas celdas.
repletas de personas. ¿Y sabes qué? Y creo que es lo más triste, personas allegadas a ti. Mira, en la calle te puede ofender y mentar la madre una persona X. Te molesta, te disgusta y bueno, pero nunca la habías visto. Te duele más cuando esa ofensa la recibes de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu padre. Y en ese ejemplo que nos pone aquí, imagínate que tú entras y hay una cárcel y todas las celdas están llenas de personas que en su momento te hirieron, desde tu infancia hasta la actualidad. Imagínate, ahí puedes ver a mamá, a papá, a tus hermanos, tíos, primos, amigos muy cercanos, incluso a tu esposo o a tu esposa. Y eso es escalofriante, estar viendo ahí a esas personas. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Todas las personas que te han ofendido, voluntaria o involuntariamente, porque debes de saber que muchas personas han ofendido involuntariamente. De ahí lo importante de que tú, cuando tienes una relación buena con esas personas, si te sentiste ofendido, lo digas en buen plan. ¿Sabes que esto me disgusta? ¿Sabes que esto me molesta? Es muy importante decirlo, porque algunos actuamos de esta manera. Ponemos cara molesta, cara de amargura, como que estamos chupando limón agrio y amargoso también. Y llega nuestro hermano, nuestro vecino, amigo, nuestra esposa, esposo, y te preguntan, ¿qué tienes? Y tú dices, nada. Y te lo preguntan en reiteradas ocasiones y tú dices, nada, nada. ¿Por qué no dices en este momento, sabes que esto me disgustó? Es que hay personas que te ofenden involuntariamente. Hicieron algún comentario, actuaron de cierta manera, pero jamás pensaron ofender a tu persona. Y tú lo tomas muy a pecho, o yo lo tomo muy a pecho. De ahí la importancia del diálogo también, en el matrimonio y con tus seres queridos. Debemos pensar también en lo siguiente, ¿sí? Esas personas que quizás te ofendieron con toda la intención, aún así les debes perdonar. Hay quien va tras tus huesitos y te quiere ofender directamente y lo hace en tu cara. ¿Acaso debo perdonar a esa persona? También la debes perdonar. Y ahí lo fuerte de este tema, porque algunos solemos decir, esto no te lo perdona Dios. Estamos blasfemando, porque Dios perdona todos los pecados siempre y cuando los confieses. Todos los pecados. Así que si a ti te ofendieron directa o indirectamente, con intención o sin ella, debes perdonar. Porque muchas veces no sabemos que esa persona, o la gran mayoría de las personas que te ofendieron directamente, hay un trasfondo tras ellos. Y por eso es que actúan de esa manera, porque hay quien goza ofendiendo, hay quien goza viendo sufrir al semejante. Perdonar cualquier ofensa. Continuamos. Quizás veas a tus padres allí, tal vez a un hermano, hermana o algún otro miembro de la familia, aún tu cónyuge está encarcelado allí, atrapado con los demás en esa cárcel de tu imaginación. Como verás, esta prisión es una habitación de tu propio corazón. Esta cámara oscura, fría y deprimente existe en tu interior todos los días. Sin embargo, no demasiado lejos.
Jesús está allí parado y te ofrece una llave que puede liberar a todos los presos. Así es, a veces nosotros decimos, como decía ahorita mi esposo, que hay cosas que nos hacen y que nos lastiman tanto y decimos, ni Dios te lo puede perdonar, y no es así, porque aquí también dice la Escritura que Jesús está con una llave para abrir nosotros esta celda, esa puerta de donde nos dañaron. Y en una ocasión, cuando yo, como decía mi esposo, nos llegamos nos llegamos a lastimar uno al otro, no teníamos el conocimiento de Dios. Y en una ocasión un pastor a mí me decía, pues es que tienes que perdonar. Si tú quieres ser liberado, perdona. Y se me hacía difícil, de verdad, créanmelo, se me hacía difícil cuando, como dice mi esposo, cuando miramos el tema, yo le dije, creo que no estoy preparada, pero Dios sabe por qué me lo dio, por qué no lo dio. Y en esa ocasión, este pastor me dijo, el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Y si tú estás ahorita decidida a perder a tu esposo, hazlo y suelta esa carga, eso que te ha lastimado tanto. Tú déjaselo a Dios, y Dios en su amor, en su misericordia, Dios va a traer esa sanidad que aún en el momento no la sientes. Pero así es, el perdón no es una emoción, porque si el perdón fuera emoción, de verdad que no perdonaríamos, sería muy difícil. Hasta que lo sintiéramos, perdonaríamos, y así no es el perdón. Así es de que el perdón, de verdad, es una decisión. Y Dios nos ofrece, cuando decidimos eso, nos da esa llave. Jesús nos da esa llave de esa cárcel, de esa habitación donde están todas esas personas que nos han lastimado. Como les decía hace rato, al leer este texto en donde dice, imagínate en esa cárcel, es un lugar desolado, un lugar tenebroso. Yo así me lo imaginé. Todas las celdas llenas con personas que te ofendieron, y tú estás ahí también, pero no te das cuenta que también eres un preso más. Y aquí nos dice que ahí está Jesús, cerca de ti, con la solución. Él tiene la llave, esa llave que se llama perdón, y te la otorga y te dice, ten, libéralos a todos. Abre la celda, perdónalo, entrégalo a mí, que Él es un juez justo. Yo no debo de emitir juicios, yo no debo juzgar. La venganza y el juicio es de Dios. Dios me entrega esa llave llamada perdón, y lejos de considerarme agraciado, lejos de sentirme feliz de tomarla y empezar a liberar a todos, y a mí, incluso a mí, me rehúso a tomarla. Y así nos sucede. Dice que esa cárcel la tengo en mi corazón. Estoy en una prisión. Y todos debemos retomar esto y recordar que esa llave se llama perdón. ¿Cuánto tiempo quieres seguir en esa cárcel? ¿Cuánto tiempo quieres más seguirte atormentando? Es decisión tuya, es decisión mía. El libre albedrío nos permite decidir. Perdono, me perdono y quedo liberado, o seguir con el castigo. Los tengo presos, pero no me doy cuenta de que yo también estoy inmerso en esta cárcel y que soy un preso más.
Al igual que el siervo de la historia de Jesús, al cual le perdonaron una deuda imposible, has elegido no perdonar y te han entregado a los carceleros y los verdugos. Ahora tu libertad depende de tu perdón. Ya lo dijimos con otras palabras, en otro contexto. Es la única manera de liberarte. En general, llegar a esta conclusión nos lleva un buen tiempo. Vemos que perdonar supone toda clase de peligros y riesgos. Por ejemplo, lo que estas personas hicieron estuvo realmente mal, lo admitan o no. Quizá ni siquiera están arrepentidos. Tal vez sientan que sus acciones están perfectamente justificadas y hasta lleguen a culparte a ti. ¿A qué persona se refiere? ¿Sí? A las personas que te ofendieron. Ya lo decía hace rato, hay personas que nunca se dieron cuenta que te ofendieron. Ellos ni se sienten mal, porque nunca fue su intención. Hay que perdonarlos. Y si tú supiste que actuaron con dolo, con alevosía y ventaja, querían destruirte, querían ofenderte, es cuando más te va a costar trabajo, pero debes forzosamente perdonar. Viene a mi mente así rápido esa película de La Cabaña. Quien no la ha visto, se la recomiendo. Es una película que te va a dejar mucho aprendizaje y seguro estoy que te podría apoyar junto con esta lección para poder perdonar. Te vas a dar cuenta que el protagonista está con un tremendo rencor con el asesino de su pequeñita. Él en sus sueños ve a Dios. Y cuando él reniega de que Dios es un Dios injusto, porque no imparte justicia adecuadamente o equitativamente, o como le quieras y gustes decir, él juzga a Dios, emite un juicio sobre Dios. Y Dios lo invita a lo siguiente: trae hacia él la imagen de sus dos hijos, un niño y una niña, y le dicen que juzgue, que uno lo va a salvar, el otro lo va a mandar al infierno. Dios, dirigiendo, le dice: tal vez deberías de castigar al niño por esto, por esto, por esto y por esto. Ya le dijo de qué. O tal vez deberías juzgar y castigar a la niña, porque así, porque así, porque así. El protagonista de la película, ¿qué hace? Se atormenta. Y él dice que no es posible. Y él dice: sálvalos a ellos, perdónalos a ellos, llévame a mí. Y ahí entiende una parte de la lección, que nosotros debemos perdonar aún cuando hay ofensa hacia nosotros. Este protagonista de la película, a ninguno de sus hijos se animó a juzgarlos. ¿Por qué? Por esa relación que tenían, porque eran sus propios hijos. Tenía un rencor grandísimo hacia el asesino de su otra hija. Pero lo que no comprendía el protagonista de la película es que todos somos creación de Dios. Y a Dios le dolemos. Y Dios, cuando emite un juicio, si nos arrepentimos, a todos nos perdona, porque somos sus hijos, por amor. De ahí que el tema dice: el amor perdona, pero es el amor genuino de Dios el que te va a perdonar. Continuando dice: sin embargo, el perdón no absuelve a nadie de la culpa.
ya lo comentábamos hace un ratito, no quedan a cuentas con Dios. Simplemente te libera de tener que preocuparte de su castigo. Cuando tú perdonas a alguien, se lo estás entregando a Dios. Dios lo juzgará y tú te vas a sentir libre. Cuando perdonas a alguien, no lo liberas, se lo entregas a Dios, con quien puedes contar para que se encargue de esa persona a su manera. Te ahorras un problema de preparar más discusiones o de intentar imponerte en esta situación. Ya no se trata de ganar o perder, se trata de la libertad, se trata de soltar. Cuando yo suelto, cuando yo perdono, en realidad me estoy beneficiando yo mismo. Por eso, a menudo escuchas que las personas que han perdonado de verdad dicen: parece que me hubiera quitado un peso de encima. Es como no. Sí, es exactamente eso. Es como una bocanada de aire refrescante que entra a tu corazón. La fría oscuridad de la prisión se inunda de luz y frescura. Por primera vez en mucho tiempo te sientes en paz, te sientes libre. Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mira, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que cada uno de nosotros entreguemos al Señor nuestra ira, nuestro enojo. Entreguémoslo. Y como dijo mi esposa, el perdón es una decisión. Si esperas a que te nazca el perdonar, van a pasar eternidades y nunca te van a hacer perdonar. Así es. Y pues para cerrar con este tema, queremos dejarles una actividad que es sencilla, pero que sé que les ayudará mucho en este tema que fue el perdón. Y es nada más, vamos a ocupar 2 hojas blancas o del color que ustedes quieran, pero 2 hojas limpias, sin arrugas, sin nada, y una lapicera, cada uno. Esta hoja nos vamos a imaginar que representa nuestro matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, llegamos así, ¿verdad? Con esta hoja sin mancha, sin arruga, bonita. ¿Qué más ven ustedes que no tiene? No está dañada, no hay ruptura. Pero cuando nosotros nos casamos, y si no se nos ha enseñado la palabra de Dios como ahorita la estamos aprendiendo, y que qué bendición es para los matrimonios que inician con ella. De nosotros no fue así. Nosotros conocimos de Dios cuando ya habían pasado muchos problemas en nuestro matrimonio, pero que gracias a Dios llegó a tiempo. Jesús llegó a tiempo a nuestro hogar y se pudo rescatar nuestro matrimonio. Pero hay matrimonios que, bendito Dios, llegan con la palabra de Dios y con el manual, con el que hablábamos también, de que el manual pues es el que nos va a ayudar, que es la Biblia. Bueno, así es como llegamos, ¿verdad? Pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no invitamos a Dios a nuestro hogar, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a venir quizás discusiones, quizás va a haber algo que hicimos o que nos hicieron, pero como comentábamos con la palabra, no vamos a perdonar en el momento. Y ese perdón, esa falta de perdón, va a hacer que esto pase en nuestro matrimonio, que haya una ruptura, que se lastime. Quizás en algunas personas va a pasar hasta que va a llegar al divorcio, ¿verdad? De esta manera es cuando un matrimonio no tiene a Dios en su corazón, en su vida, no lo tiene, no hay palabra.
Y cuando hay heridas, cuando te lastiman y no podemos perdonar, que decimos no te puedo perdonar, esto es lo que pasa con nuestro matrimonio deshecho, nuestro matrimonio destruido, vacío, dañado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y cuando alguien nos comparte de Él y nos enseña el amor de Dios tan hermoso y maravilloso? ¿Qué es lo que pasa? Y que nosotros lo aceptamos en nuestro matrimonio. Nos dicen, ¿lo quieren? ¿Lo quieren en su matrimonio? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Que queríamos de eso, que veíamos en otros matrimonios que habían estado mal y que estaban ya restaurados. Pues miren, cuando eso pasa en nuestro matrimonio, cuando Jesús llega a nuestro matrimonio, cuando la palabra entra a nuestro matrimonio se empieza a restaurar. Nuestro matrimonio se empieza a restaurar. Dios, en su misericordia, con su palabra, empieza a hacer que nuestro matrimonio brille de nuevo, que en nuestro matrimonio haya confianza de nuevo. Esto es cuando nosotros conocemos de la palabra y a través de la palabra perdonamos. Esto es lo que sucede. Volvemos a ver un matrimonio de nuevo de pie, que quizás como ven la hoja, se ven ahí los dobleces, pero Dios empieza a restaurar. Pues bueno, después de esto, vamos a anotar en nuestra hoja, en la parte que ustedes quieran, vamos a anotar cualidades de nuestra pareja, en este caso de mi esposo. ¿Qué es lo que yo veo bueno en él? ¿Qué es lo que él hace feliz en mí? Y vamos a anotar todo lo que a nuestra mente venga. Quizás cuando nacieron nuestros hijos, quizás venga a tu mente cuando estuviste enferma y te llevó un vaso de agua, cuando te sobó tus pies porque tú estabas cansada, ¿qué otra cosa? Cuando le pediste matrimonio a tu esposa y te dijo sí. Todas esas cosas con las que tú iniciaste tu matrimonio, cosas que han pasado en tu matrimonio buenas y que tú puedas ver que suple lo que en su momento fue hiriente, lo que en su momento te lastimó, pues los vas a anotar en esta hoja. Si quieres de un lado, pero va a haber quizás matrimonios que van a ocupar el otro lado, porque cuando empezamos a ver las cosas buenas, empezamos a ver realmente el amor en nuestro matrimonio. Bueno, pues yo te invito a que esta hoja, cuando ya estén con las cualidades de tu pareja, la pongas en un lugar visible. Por ejemplo, atrás de la puerta en tu recámara, donde tú la veas constantemente, donde tú recuerdes a todo instante a través de tu esposo el amor de Dios, porque eso es realmente nuestro cónyuge, es el amor de Dios. Por algo Dios nos lo dio, por algo nos casamos, ¿verdad? Algo bueno vimos en él. Pues eso va a hacer que nuestro amor, nuestro matrimonio se restaure en todo tiempo. Quizás cuando el enemigo, porque eso es lo que hace el enemigo, cuando tú decides perdonar, lo que hace el enemigo es mandarte los mensajes de nuevo a tu mente. Y quizás va a decir, ay, ¿a poco ya? ¿A poco sí? ¿Lo perdonaste y no te acuerdas? ¿No te acuerdas todo lo que te hizo? ¿No te acuerdas cuando te dañó? ¿No te acuerdas quizás los golpes? ¿Ya se te olvidó? Pues en ese momento, cuando lleguen esos pensamientos de nuevo a tu mente y quizás vuelvas a sentir el dolor, ve a esta hoja y ve lo bueno de tu esposo o tu esposa. Pues yo sé que es algo simple, pero sé que si lo hacen será de mucha ayuda para su matrimonio. Y
Y yo les invito a los matrimonios que nos están viendo en este momento, que están escuchando la palabra en este momento, que si algo les movió en su matrimonio, o tu mujer, hombre, si siente la necesidad de que alguien te oriente en tu matrimonio con la palabra de Dios y no tienes, claro, y no tienes un pastor, ahí pongas tú un mensaje en este video que tú estás viendo, pongas un mensaje de que tú necesitas ayuda, de que tu matrimonio necesita ayuda, y te aseguro que nuestro pastor se va a comunicar contigo y te puede dar orientación conforme a la palabra, como lo ha hecho con todos nosotros. Si tú ocupas, pues yo te invito a que hagas esto siempre y cuando no tengas ya una congregación, siempre y cuando no esté ya alguien contigo. Que si tú necesitas de eso, pues tú puedas buscar a nuestro pastor, manda un mensajito y se va a comunicar contigo. Y también, si tú en este momento, matrimonio, que tú me estás viendo, mujer, hombre, que nos estás escuchando, a mi esposo y a mí, yo te puedo decir como hace un momento que hace 8 años nuestro matrimonio estaba destruido. Ahorita ya tenemos 26 años, vamos a cumplir el mes que entra de casados. Pero todo ese tiempo que no conocíamos de la palabra nos dañamos mucho. Pero bendito sea Dios, gracias a Dios que Jesús llegó a nuestra vida y que Jesús restauró con la palabra nuestro matrimonio. Y yo es algo a lo que yo te invito en este momento, que si tú no conoces aún del amor de Dios, que si tú no has invitado a Jesús a que sea el que lleve el rol de tu matrimonio, sea el que lleve tu matrimonio, lo puedas aceptar en este momento. Podemos hacer una oración donde tú invites a Jesús a tu matrimonio. ¿Te parece? Señor Jesús, te damos gracias por todas esas personas que están escuchando en este momento, Señor, por los matrimonios que quizás están dolidos, que quizás están con la falta de perdón. Yo te pido, Padre, en este momento que tú entres a ese hogar. Yo te pido que tú restaures, Señor, con tu palabra, así como lo hiciste con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú vayas ahí, gobiernes esa casa, ese matrimonio. Quizás también ya haya hijos, y que a través de tu palabra puedan ser ellos restaurados. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerden que el mundo está lleno de pequeños detalles, y esta hoja donde escribiste las fortalezas de tu respectiva pareja es un detallazo que le vas a dar a tu esposa o a tu esposo. Él se dará cuenta que efectivamente tiene mucho que dar, ¿sí? Es un placer haber estado con ustedes. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Hasta luego.